Esta es la tarea para la materia Estadística Inferencial 2 en la unidad 3, lo que corresponde a análisis de varianza. Tenemos lo que es el punto 12.2, que es ANOVA factor. Nos dice que tenemos mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Nos dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.5% para someter a prueba de afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones de medias iguales. Entonces aquí tenemos el tipo de autos y tenemos lo que es el compacto, mediano y grande. Entonces esto lo metemos a Minitab. Tenemos aquí ya nuestros datos. Tenemos lo que son los números de autos, ya es compactos, medianos y grandes. Entonces estamos buscando a un factor. Entonces en este caso vamos a ANOVA, vamos a un solo factor. Aquí tenemos el cuadro. Entonces decimos que los datos de la respuesta están en una columna separada. Aquí los vamos a agarrar en lo que es una sola columna y vamos a buscar la respuesta. Aquí voy a borrar esto y tengo lo que es compacto, mediano y grande. Entonces en las opciones aquí tenemos a punto a 95. Las comparaciones, no movemos nada. Gráficas, buscamos la que sea 3 en 1. Resultados no ocupamos guardarlos. Y el almacenamiento pues tampoco. Entonces le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí podemos ver en nuestra gráfica de residuos que la gráfica de probabilidad nos muestra que todo se encuentra normal en todo rango. La gráfica por ajustes las tenemos todas dentro de, bueno, al menos cerca de los datos que se nos proporcionan, cerca de lo que es el residuo. Nuestro histograma nos muestra aquí la frecuencia de 0 es la más alta. Nuestra gráfica es de intervalo mediano. Tenemos lo que es la media de los autos compactos, está cerca del 45. La media de los medianos está el 42,5 y la media de los grandes está en el 40. Entonces aquí podemos ver que nuestras medias no son iguales, están cerca por muy poco, pero no son completamente iguales. Igual aquí, nuestras similitudes de Hasu, tenemos que el compacto mediano se encuentra cerca del 5, el mediano compacto se encuentra cerca del 0, pero no está sobre el 0, y el grande compacto está por el menos 5. En la prueba de Dunet nos está haciendo la comparación de lo que es el mediano compacto, que se encuentra cerca de menos 3. Todas, de hecho, las dos se encuentran por debajo del 0. Y la que tenemos aquí de Fisher, tenemos la que es mediana compacto, grande compacto y grande mediano. De manera similar, no se encuentran cerca del 0. Aquí tenemos que está por menos 2.5. El grande compacto está en el menos 5 y el grande mediano está por debajo del menos 2.5. En esta, la que es el IC simultáneo de Turkey, de manera similar, se encuentra por debajo del 0. Entonces tenemos menos 2, menos 5 punto y algo, 6. Y en este el grande mediano está entre el menos 2 y menos 4. Aquí tenemos nuestros factores. El método de hipótesis nulas nos dice que todas las medias son iguales, son relativamente iguales. Y la hipótesis alterna nos está diciendo que no todas las medias son iguales. Entonces en este caso
tendremos que rechazar la hipótesis nula, ya que todas las medias no salieron iguales, salieron con una pequeña varianza de 2 o 3 puntos. Y nuestra hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales, entonces podríamos aceptar la hipótesis alterna. Entonces aquí tenemos nuestra información, tenemos los 3 niveles, tenemos nuestro análisis de varianza, donde nuestros factores tienen 2 grados de libertad, tenemos el ajuste de 162.9 y el MC el ajuste de 81.45. Nuestro valor F es de 4.09 y el valor P es de 0.28. Aquí el valor P debería estar lo más cercano al 1 posible. Entonces, como está más alejado, por eso podemos decir que nuestra hipótesis nula es rechazada. Entonces, nos da también lo que es el resumen del modelo. El resumen del modelo tenemos la desviación estándar, que es de 4.4597. Nuestra R cuadrada es de 23.27%. Y aquí tenemos las medidas de nuestros factores. La que nos mostró el cuadro, donde tenemos una media del compacto de 44.7, mediana 42.10 y del grande de 39. Entonces aquí tenemos que nuestras medias son totalmente distintas. Varían de 2 a 3 puntos, pero siguen siendo distintas. Aquí tenemos los datos de nuestra comparación de Tricky. Tenemos datos similares, la agrupación de datos, donde vamos a nuestras medias. Aquí tenemos que aparecen 2 agrupaciones, A y B. El compacto aparece entre la agrupación A y el grande aparece entre la agrupación B. En este caso, el mediano aparece entre las 2 agrupaciones porque es un número intermedio que está entre el 44.7 y el 39. Aquí nos dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces la media del compacto y la media del grande nos dice que son completamente diferentes, pero la media del mediano es similar a la media del compacto y también es similar a la media del grande. Aquí nos dice las diferencias entre las medias. Mediano compacto es de menos 2.6, grande compacto 5.7 y grande mediano menos 3.10. Aquí nos arrojó lo que es un nivel de confianza 98.4. Entonces tenemos aquí un valor de P, los valores de P, donde el mediano compacto es de 0.0405 y el grande compacto 0.021 y el grande mediano 0.028. Entonces tenemos lo que es también la comparación de parejas de Fisher. La agrupación utilizada el método LSD de Fisher, una confianza. Entonces tenemos que nos arrojó las mismas medias y tenemos agrupaciones similares, donde la media de mediano es similar al compacto y es similar al grande. Tenemos también aquí las diferencias de Fisher, son muy similares. Los valores de P ajustados son los que están variando. Aquí son más pequeños, 0.023, 0.08 y 0.131. Si nos vamos a la composición múltiple de Corú Control, en lo que es las comparaciones de unidad de control, tenemos aquí lo que son las agrupaciones, donde el compacto y el mediano comparten agrupación, pero el grande no. Aquí nos tiene una nota, dice: las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de las medias del nivel de control. Entonces nos da a entender que la medida del grande es diferente de lo que son las medias mediana y compacto. Aquí también podemos ver nuestro valor ajustado. En este caso solamente nos arrojó 2, lo que es mediano y compacto y grande compacto. Entonces nos arroja las diferencias de las medias, donde entre el grande y el compacto hay una diferencia mucho mayor. Entonces tenemos el valor ajustado de P del mediano compacto del 0.0336 y del grande compacto del 0.015. Aquí este dato se arroja con un nivel de significancia 97.27. Entonces las comparaciones múltiples con mejor MSB. Esta nos arrojó aquí lo que son
las diferencias de las medias. En este caso tenemos una positiva. El compacto mediano, mediano compacto, grande compacto. Entonces, el valor ajustado de P de las dos primeras serían de .169, mientras que el valor de grande compacto es de .008. Entonces, seguimos al segundo. Aquí, prueba de igualdad. Vamos a hacer lo que es una prueba de igualdad. Prueba de igualdad. Aquí los vamos a transferir. Entonces aquí tenemos lo que es la prueba de igualdad de varianza. Tenemos el valor de P de .979 y la prueba de Levernet de valor P que .808. Aquí podemos observar, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí tenemos el compacto abarca la mayor parte entre el 3 y casi el 9. El mediano entre el 3 medio y cerca del 8, y el grande entre 4 puntos y algo y 7 puntos y algo. Entonces aquí podemos ver que las tres tienen una desviación estándar significativamente parecida, porque se están sobreponiendo una sobre la otra. Entonces, por igualdad de varianzas tenemos que son muy similares. Entonces, si nos vamos a las lesiones de cabeza. Lesiones en la cabeza en choques de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes de pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio de estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de .05 para someter a prueba la hipótesis nula que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces aquí tenemos nuestros datos, lo que son los tipos de automóviles y lo que son los números de automóviles y los tipos de automóviles. Entonces, esos datos están aquí. Entonces vamos a ir a nueva prueba de igualdad de varianza. Aquí vamos a hacer que sea un solo factor. Vamos a borrar que sea 1, 2, 3. Vamos a dejar gráfica resumen. Opciones, nos dice nivel de significancia 0.5. Entonces aceptar. Los demás los vamos a dejar igual. Entonces aquí podemos observar nuestra prueba de igualdad de varianza. Tenemos el compacto entre 50 y 150, mediana entre 100 y 150, y el grande entre 100 y feria hasta casi 400. Entonces podemos observar que los tres intervalos sí se sobreponen. Aquí, de hecho, es exactamente por aquí donde se sobreponen. Entonces tenemos comparación múltiple del valor P de .120 y la prueba del valor de P es .0173. Entonces vamos a hacer ahora un solo factor. Sí. Aquí, compacto, mediano, las mismas opciones, 95%, comparaciones, gráficas, entonces no, y vamos a dar a aceptar. Entonces nos dio aquí
a la gráfica de residuo. Tenemos nuestra gráfica de residuos, los porcentajes, nuestra gráfica de probabilidad. Tenemos que la mayoría se encuentra dentro de lo que parece rango. La de valor ajustado, aquí tenemos que los residuos se encuentran algunos cerca y otros lejos. De hecho, el primer residuo es el que está un poco más disperso que los otros dos datos. Aquí tenemos el histograma, donde los residuos aquí, el mayor se encuentra cerca del 100 y los demás, de hecho, están prácticamente variados. Tenemos aquí la gráfica de intervalos. Tenemos aquí la media del compacto 1, la media del mediano y la media del grande. Podemos ver que la media del compacto está un poquito más arriba y la mediana está un poquito. Nos dice la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos que la media del mediano y el grande están muy similares, pero no tanto. El Gauss nos muestra que dice media del nivel. La mayor de las medias de estos niveles sobre el compacto mediano. Dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí no tenemos ninguna sobre el 0. La media del compacto mediano está por encima del 0. La media del mediano compacto está por debajo del 0. Así como la media del grande compacto está también por debajo del 0. Entonces tenemos que estas medias son significativamente parecidas, no distintas, porque ninguna está sobre el 0. El ICES de TUNET tenemos lo que son mediano compacto y grande compacto. Entonces aquí nos dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. Entonces aquí tenemos que las medias están por debajo del 0, ninguna está sobre el 0. Entonces no son diferentes, son similares las medias de ambos. Entonces tenemos aquí lo que es la diferencia de ICES de individuales de Fisher. Nos dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos que una está muy cerca de lo que es la media de la grande y mediano. Y tenemos la mediano compacto, grande compacto, que están más alejadas del 0. Entonces estas dos, la mediano compacto y grande compacto, son similares, mientras que la grande mediano está un poco más distinta, ya que se encuentra muy cerca del 0 su media. Entonces tenemos la letra aquí, dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces tenemos aquí que la grande mediana se encuentra cerca del 0 y la mediano compacto o grande compacto se encuentra más alejado. De manera similar, las dos primeras tienen medias muy similares, mientras que la otra se está alejando de la similitud de ellas. Entonces, en este caso, tenemos aquí, nuestro método dice, hipótesis nula, todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales. En este caso, no podemos aceptar la hipótesis nula porque no todas las medias son iguales. Entonces aceptaríamos lo que es la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Entonces aquí se puso igualdad de varianza para el análisis. Aquí tenemos nuestros valores, nuestros factores, nuestros análisis de varianza. Nuestro factor, que es de los 2 grados de libertad, y nuestro valor de F, que es 0.0676. Ahí está alejándose más del 1, por tal no pudimos aceptar lo que es la hipótesis nula. Entonces tenemos las medias. Aquí el compacto tiene la media de 431.5 y el mediano tiene una media de 390 y el grande tiene una media de 385. Entonces nuestras desviaciones estándar están por mucho variadas, porque tenemos una desviación estándar menor a 100, otra cerca del 100 y la otra muy encima de 100. Entonces tenemos aquí, nos arroja una desviación estándar agrupada de 125.97. Aquí tenemos los datos de las parejas de Turkey y tenemos aquí nuestras diferentes medias. Aquí podemos ver que las tres se encuentran en la agrupación A. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
En este caso tenemos que las tres medias son significativamente similares, ya que las tres están dentro de la misma agrupación. Tenemos las simultaneidades de diferencias. Aquí nos dice nivel de varianza de confianza individual de 98.4%, muy por encima del 95% que nosotros le dimos. Entonces tenemos aquí las diferencias de E, que son 56.3. Nuestros valores ajustados de P están cerca del 1. Aquí tenemos mediano compacto, que está a 0.75, grande compacto 0.699, grande mediano 0.996. Entonces, en lo que son las comparaciones de las parejas Fisher, tenemos aquí las medias, donde nos dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Desde aquí tenemos que las tres comparten una letra, la misma letra. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Desde aquí tenemos que las tres medias son significativamente similares. En las pruebas tenemos aquí las diferencias de las medias. Nos da entre el mediano y el compacto, que es menos 40.9. Entre el grande y el compacto es 45.7. Y entre el grande y el mediano es menos 4.8. Aquí teniendo la diferencia más pequeña, la que entre el grande y mediano. Entonces, nuestros valores ajustados de P de la mediana compacto son 0.474, grande compacto es 424, bueno, 0.424, y el grande mediano es 0.993. Aquí tenemos que el último es el que más se acerca al 1. Entonces, en las comparaciones múltiples de .NET con control, tenemos aquí con el nivel de confianza del 95%. Nos dice, las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Entonces aquí tenemos que las tres se encuentran dentro de la agrupación A, así es que nos da a entender que todas se encuentran dentro o similarmente dentro de la media de control. Entonces, si tenemos aquí la que es la prueba de simultaneidad, este dato nos arroja lo que es mediano compacto y grande compacto. Las diferencias de las medias entre mediano compacto menos 40.9 y entre grande compacto menos 45.7. Tenemos nuestro valor justo de P, que es de 0.692 para la primera y 0.635 para la segunda. Podemos ver que ambos valores de P ajustada se encuentran muy similares y muy cerca, y aquí nos está dando un nivel de confianza de 97.27. Las comparaciones múltiples, esta prueba nos arrojó aquí las diferencias en los niveles: compacto mediano, mediano compacto y grande compacto. Podemos ver las diferencias de las medias, no son muy grandes. Entre la primera nos salió una diferencia positiva de 40.9 y la mediana compacta nos salió negativa de 40.9, mientras que la grande compacta nos salió menos 45.7. Entonces aquí tenemos nuestros valores ajustados de P. Igualmente son muy similares, de hecho el primero y el segundo son iguales, de 0.362, y el tercero es de 0.329. Entonces aquí esto nos arroja un nivel de significancia 94.41. Entonces este sería para lo que es ANOVA de un factor. Entonces todos. Entonces nos vamos a ANOVA de dos factores. Nos dice mediciones de deceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Dice, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, o sea, compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos nuestros datos y nos vamos a ir a unidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que colocamos nuestros datos en orden y nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a análisis de media.
Aquí vamos a escoger lo que es desaceleración pecho, y en esta vamos a poner lo que es el tipo de automóvil, en este el tamaño del automóvil. Entonces vamos a dejar el nivel de significancia .05. Le vamos a poner de dato choque, y le vamos a dar a aceptar. Aquí nuestro normal nos arrojó que tenemos un efecto de interacción. Aquí el tamaño de los automóviles y el tipo del automóvil. Aquí tenemos lo que son los extranjeros, los 3 primeros, y los nacionales. Entonces, dentro de los extranjeros podemos ver que se encuentra el compacto y el grande se encuentran por debajo del 0, y el mediano se encuentra por encima del 0. Mientras que dentro de los nacionales el compacto se encuentra por encima del 0 y el grande también, y el mediano se encuentra por debajo del 0. Aquí tenemos, dice, efectos principales del tipo de automóvil. Tenemos la media del extranjero y el nacional. La media del extranjero la tenemos en 43.943, mientras que la media nacional es de 39.168. Aquí podemos ver que existe una pequeña diferencia entre las dos medias. Entonces, ya que si nos vamos a las medias por los diferentes tamaños, podemos ver que la media del compacto está 45.7. Bueno, la media es de, aquí nos dice 45, y la media del grande es de 37.83, y tenemos la media del mediano en 41.883. Entonces aquí tenemos nuestras 3 medias, son distintas, no por mucho, pero sí varían un poco. Entonces, aquí está. Entonces, esa es nuestra normal. Entonces vamos a sacar ahora lo que es el balanceado. Aquí vamos a poner la desaceleración, y en este vamos a poner lo que es el tamaño del automóvil, tipo, luego otra vez vamos a multiplicar el tamaño del automóvil. Aquí en factores aleatorios no vamos a agregar nada. En esas opciones no vamos a mover nada. Gráficas, queremos que sean 4 en 1. Resultados, no vamos a mover. Almacenamiento tampoco. Entonces aquí nos da nuestra gráfica, nuestras gráficas de residuos. Aquí podemos ver lo que son los porcentajes. Los porcentajes los tenemos una dispersión normal, no encontramos nada para rango. Aquí en lo que son los ajustes sí podemos observar diferentes dispersiones de acuerdo al número de cada uno. Aquí de hecho están un poco más dispersos, excepción de uno que se encuentra muy cerca, pero normalmente podemos encontrar la unión de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces tenemos aquí nuestro histograma, la frecuencia. Tenemos que el más frecuente es el 2, mientras que el menos frecuente son el menos 8 y el 4. El orden de la observación está bastante variado, ya que tiende a subir y luego a bajar drásticamente, y volver a subir y volver a bajar, hasta que llega un punto en el que se mantiene más o menos estable. Entonces tenemos aquí nuestra información por tipo de automóvil.
y por tamaño de automóvil. Tenemos nivel 2 y nivel 3. Entonces, esto, el nivel 2 es porque tenemos 2 valores y el 3 es porque tenemos 3. Entonces, en el análisis de variación, tenemos aquí lo que es la variancia de aceleración. Tenemos los valores de P. En el tipo de automóvil es de 0.038. El tamaño del automóvil es 0.060, un poco mayor que el valor del tipo de automóvil. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tenemos 0.77, el que se está acercando un poco más. En resumen del modelo, tenemos que la desviación estándar es de 4.64678, una R cuadrada de 53.54. Entonces, si agarramos y hacemos lo que es la gráfica de intervalos, empezamos por agrupar. Aquí vamos a agarrar la primera desaceleración y vamos a agarrar el tamaño del automóvil, tipo de automóvil, nuestra escala, la dejamos como están. Las etiquetas, vamos a poner choques automóviles. Los datos que vamos a muestran así, múltiples gráficas, y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestras gráficas de intervalo. Tenemos nuestras medidas aquí. Podemos observar que entre los extranjeros y los nacionales pues hay una diferencia. Mientras que las divisiones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Entonces aquí los intervalos de los extranjeros son muy similares, se traslapan uno encima del otro, pero a su vez pues son rangos mucho más grandes. Entonces nuestras desviaciones estándar de los nacionales, aquí tenemos las tres se solapan, pero por muy poco, de hecho casi no se solapan. Tenemos aquí dos con rangos bastante amplios, mientras que tenemos uno, el del compacto, con el rango un poco menor. Entonces le podemos sacar lo que es una gráfica de efectos principales. Aquí vamos a agregar esa aceleración, tipo y tamaño. Y vamos a aceptar. Entonces aquí nuestras gráficas de efectos principales, por tipo de automóvil, la gráfica pues, va recta, 2 puntos. Y la de los tamaños del automóvil va 1, 2, 3, variando. Aquí, cuando tenemos los dos factores nada más, vemos que es una sola línea recta. Mientras que aquí, cuando tenemos los tres datos, tenemos tres, de hecho, abajo y luego vuelve a subir. Entonces podríamos sacar también gráfica de interacciones. Aquí nuestras gráficas de interacciones. Vamos a ver, tenemos la que es del extranjero, azul, y la nacional. Aquí son muy similares, pero varía en lo que es el mediano. Aquí van bastante paralelas, pero ya cuando se trata del grande al mediano, la línea ya no se vuelve paralela, la línea sí se empieza a abrir. Entonces no están muy acorde, no van parejas. Entonces tenemos que el extranjero es tiene la media un poco mayor. Entonces tenemos aquí estas gráficas. Entonces vamos con el siguiente, que dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de HIC por las siglas de Head Injury Condition. Se presenta un criterio estándar de la lesión de la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo automóvil extranjero nacional
y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano, grande. Utilizamos un nivel de significancia. Entonces aquí tenemos nuestros siguientes valores. Entonces vamos a ir a vamos a decir análisis de medias. En este caso vamos a seleccionar la primera. Tipo, tamaño. Vamos a ir a nivel de significancia. Prueba aquí podemos observar los efectos entre los autos compactos y los autos extranjeros, donde los autos extranjeros tienen sus medias. El compacto está cerca del 0, el grande está por encima y el mediano está por debajo. Mientras que el nacional es muy similarmente, el compacto está en prácticamente 0, menos 3.5. El grande está por debajo y el mediano está por encima. Entonces aquí tenemos la manera similar que se les están invirtiendo los valores. Cuando los autos extranjeros están positivos, los nacionales están negativos, y cuando los extranjeros están en negativo, los nacionales están en positivo. Entonces tenemos nuestras medias. Aquí tenemos que la media de extranjero es de 394.11, que es positivo, por encima, mientras que la media nacional es de 340, está por abajo. Entonces por eso hace una diferencia ahí. En la media de los tamaños de los autos tenemos que las medidas del compacto y el mediano son mayores que la media del grande, ya que tenemos a la media del compacto con valor de 414 y el mediano de 388.5, y tenemos la media de los automóviles grandes en 298. Entonces aquí le vamos a minimizar. Entonces aquí le hicimos, vamos a hacerle ahora la nueva, vamos a hacer el balanceo. Vamos a ver el primero, tipos de automóvil, tamaño, tipo, y vamos a dar a aceptar. Entonces tenemos aquí nuestras gráficas de residuo. Podemos ver en la gráfica de dispersión los porcentajes, la gráfica de probabilidad se encuentra bastante normal. De hecho, los porcentajes se encuentran normales. Los valores ajustados, tenemos que un solo valor se ajusta acá dentro de lo que son 250, que son el menor, mientras que los demás se agrupan de este lado. Aquí tenemos una dispersión bastante extraña. De hecho, en nuestra frecuencia tenemos que en los residuos tenemos 0 residuos, el mayor, mientras que el menor es de menos 150. Aquí los residuos por orden tenemos una variación bastante grande. Después vuelve un poco menor y luego vuelve a variar un poco. Aquí tiene una pequeña curvatura donde 3 valores los tenemos por debajo. Entonces tenemos aquí la información del factor, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. Nuestras varianzas, aquí tenemos
el valor de P de tipo de automóvil de punto 230 y el tamaño del automóvil punto 105. Entonces tenemos una desviación estándar de 90.0015. Aquí vamos a hacer ahora una gráfica de intervalos. El grupo, la desaceleración del pecho, tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, la escala, no la vamos a mover. Las etiquetas, vamos a ponerle desaceleración. Y vamos a aceptar los datos, múltiples gráficas, gráficas separadas, opciones de datos. Le damos a aceptar. Entonces aquí vamos a tener la desaceleración. Como podemos ver, aquí tenemos los extranjeros y aquí tenemos los nacionales. Todos se traslapan, de hecho, y si las desviaciones son individuales se puede utilizar para calcular los intervalos. Aquí tenemos nuestros intervalos que están de los compactos, son bastante grandes, mientras que el grande en sí es pequeño, el mediano también. Como nos marcaba anteriormente, los datos entre el compacto y el mediano son bastante similares. Aquí tenemos lo que son los nacionales, donde los tres se traslapan, pero nuestra media está algo separada. Aquí tenemos el intervalo del compacto, a diferencia del intervalo del extranjero, es mucho menor. Y el grande, a diferencia del extranjero, es mayor. Y lo que es la media del mediano, a diferencia del extranjero, es menor. Entonces aquí tenemos que los intervalos se nos invierten. Entonces podemos hacer una gráfica de efectos principales. Aquí agregamos tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Y vamos a aceptar. Aquí nuestra gráfica de efectos principales tenemos entre el extranjero y nacional, pues, van directo, y de los tamaños de los automóviles hace la pequeña B. Aquí podemos observar que el mediano queda cerca de lo que es una media general, pero si nos ponemos a compararlos, aquí tenemos una diferencia, ya que nuestras gráficas de interacción entre los extranjeros y los nacionales no son completamente paralelas, de hecho no son paralelas en absoluto. Tenemos aquí entre el compacto y grande, tenemos que no van de la mano, de hecho la diferencia del grande nacional y grande extranjero se vuelve significativa, y la diferencia entre el mediano y el mediano extranjero y el mediano nacional es significativa. De hecho aquí los valores se invierten, ya que la media del extranjero es menor que la media del nacional. Entonces aquí nos pide ahora que nos vayamos a nuestro proyecto. Entonces, en este caso, en el modo factor, utilizar la problemática que dice: utilice las mediciones de accidentes o lesiones en el área de metalmecánica. En la siguiente tabla, el nivel de significancia de .05 para someter a prueba de afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Se presentan los datos de lesiones de una área de metalmecánica para una empresa para someterse a prueba de hipótesis nula. Entonces, aquí fue donde ya ingresé los datos de lo que son las lesiones, tipos de lesiones: manos, cabezas y pies. Entonces, aquí hicimos lo que es análisis de factor, seleccioné lo que es aquí vamos a agregar manos, cabeza, pies.
Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Podemos observar que aquí el residuo mayor es menos 2, de hecho. Nuestra gráfica de probabilidad normal nos encontramos que son bastante dentro del rango, no encontramos datos fuera de lo común. En nuestros valores ajustados tenemos aquí los que son 2, tenemos buena dispersión. Lo que son aquí las gráficas de intervalos, tenemos que las medias son similares, de hecho se traslapar, pero la medida de los pies es un poco mayor que la medida de los pies más en su cabeza. Entonces tenemos se propuso igualdad de varianza para el análisis, hipótesis nula, todas las medidas son iguales, hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales. Entonces, como pudimos observar ahorita, no todas las medidas son iguales. Entonces, no podemos aceptar la hipótesis nula, tendremos que aceptar la hipótesis alterna, ya que no todas las medidas son iguales. Entonces, esta la copio. Entonces, para la segunda, utilizamos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo gabinete NEMA, Seitran, y un efecto del factor de columna del tamaño del gabinete chico, mediano, grande. Utilizaremos un nivel de significancia del 0.05%. Entonces, aquí tengo yo mis datos. Villanova, y voy a ir a análisis de media. La respuesta la voy a poner entidades, factor 1, tipo de gabinete, factor 2, tamaño de gabinete. Aceptar. En este caso podemos ver las interacciones. Aquí tenemos lo que es por el efecto por el tamaño de gabinete. Aquí las interacciones chico, grande, mediano, chico, grande, mediano. Entonces vemos que el chico está por debajo, el grande está por encima, mediano por debajo. Entonces chico de lo que es el área sexual, chico y mediano son muy similares y el grande está por encima. Mientras que en este tenemos el chico y el mediano también por encima y el grande por debajo. Tenemos los mismos casos que nos pasaron anteriormente, que se nos están invirtiendo los valores. Cuando en uno son menores, en el siguiente son mayores. Aquí tenemos nuestra media. La media de NEMA tenemos que es de 784, mientras que la media de Seitran es de 422. Entonces tenemos aquí una pequeña variación entre uno y el otro, ya que se encuentran las medias variadas. Y las medias entre los tipos de gabinetes chico, grande y mediano, tenemos que el chico es de 797, el grande es de 445 y el mediano es de 568. Aquí lo que estoy viendo es que los valores, se cuentan dos valores en rojos, el chico y el grande. Entonces, teniendo en cuenta que al estar en rojo, sus medias están fuera de rango, ya que aquí están nuestros rangos y las medias se encuentran por encima afuera. Lo mismo pasa con los tipos de gabinetes. Las medias se encuentran por mucho por fuera de lo que son los rangos.
Entonces vamos a hacer una gráfica de interacciones. Entonces, tipo de tamaño. Entonces le vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de interacciones. Podemos ver que no son para nada paralelas. O sea, existe una diferencia entre lo que son NEMA y Ceptran. Existe mayor... Las medias son mayores en lo que son los gabinetes de Ceptran, mientras las medias son menores en lo que son los gabinetes Ceptran. Aquí podemos observar que la mayor diferencia está entre las medias de los grandes, ya que tenemos aquí una media que es 707 y una media aquí de 183, entonces es bastante distinta las medias. Entonces lo pegamos aquí también. Y si le hacemos aquí hay intervalos. Aquí vamos a escoger una cantidad de ventas por cuatrimestres. Le vamos a aceptar. Aquí en la gráfica de intervalos tenemos lo que son las medias de NEMA y las medias de Ceptran. Aquí podemos ver que las tres medias de NEMA dice las versiones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Entonces aquí tenemos estas que son bastante similares, de hecho, bueno, se encuentran dentro de lo que son los rangos, ya que las tres se traslapan y podemos observar, existe una pequeña variación, pero no muy distinta. Como se podía ver en la otra comparación, aquí se ve la diferencia y aquí va la otra. Entonces podemos ver que son muy similares la chica de NEMA y chica Ceptran, mientras que la grande de NEMA y de Ceptran es distinta porque esta es mucho menor el rango, mientras que esta está abarcando un poco más. Aquí vemos la mediana, que es distinta de la mediana de Ceptran, ya que la mediana está pequeña y la mediana está grande. Entonces eso sería todo.